Se encienden los humos en la Cámara de Diputados, esto después de que fue el impresentable Lorenzo Córdoba, y bueno, es que lo confronta Sergio Gutiérrez Luna, diciéndole que ante los medios dice una cosa, pero realmente hace todo lo contrario a lo que dice, pues según Lorenzo Córdoba se cree ya el padre de la democracia en México, y la oposición piensa que es una de sus fichas fuertes para jalar votos, jalar gente, para que el pueblo vuelva a confiar en ellos. Pero bueno, es una tremenda equivocación lo de la oposición. Ya están desesperados ante la reforma electoral que ya se les viene, porque no nada más se largan los pluris, también les van a recortar mucho de su presupuesto y esto los trae vueltos locos. Y es que bueno, para que no se les olvide, Sergio Gutiérrez Luna vuelve a decirle que cómo se atreve a querer jalar votos de pueblos originarios cuando se ha burlado despectivamente de ellos, la manera tan racista y clasista que habla. Pues recordemos que ha quedado exhibido, no nada más en medios, en redes sociales, también en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la manera en que estos fifís se han burlado del pueblo de México. Pues imagínense la manera tan despectiva a la que se refieren a nosotros, los que no entramos en su círculo socioeconómico. Pero bueno, no nada más esto, también Pablo Gómez les da tremenda arrastrada, tremenda cátedra. Pues recuerda cómo era el INE en aquel entonces cuando gobernaban los gobiernos neoliberales, que el nepotismo era la palabra favorita de ellos, pues ponían a dedazo a quien más les convenía. No había democracia, el pueblo no los elegía, ellos solitos se ponían de acuerdo a sus intereses y ahora les molesta que el pueblo ya los elija porque el pueblo no los quiere, esa es su mayor molestia. Pero bueno, vamos a ver el video. De esta reunión que tienen con la presidenta de la mesa directiva, ¿qué tan positivo es de que pues se abran las puertas de aquí de Cámara de Diputados? Bueno, siempre es positivo que haya algunos diputados con los que se pueda hablar, otros por lo visto les gustan los monólogos, pero eso demuestra las actitudes autoritarias. Yo celebro mucho que haya órganos de la Cámara de Diputados con los que se pueda hablar y tener una relación respetuosa y no se pretendan solamente monólogos e insultar. Representantes populares que insultan a los ciudadanos diciendo que se miente. Bueno, pues eso es muy patético, ¿no? Diría yo. Pero cada quien, no vengo aquí a pelearme con representantes populares porque creo que en un ambiente de tanta polarización, como ocurrió cuando me invitaron generosamente a dialogar en la Cámara de Diputados, hay alguien que tiene que tener respeto. Así que yo soy una gente que siempre ha respetado las instituciones del país. ¿Se acuerdan de aquella ocasión en que Lorenzo Córdoba se burló de los pueblos originarios mostrando su talante clasista y racista porque él se cree superior? Que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca. Pues la persona con la que estaba hablando es Edmundo Jacobo Molina. Era el secretario ejecutivo del INE, el segundo a bordo. Hoy Edmundo Jacobo es el apoderado legal, integrante del comité ejecutivo de este nuevo partido que está haciendo Claudio X González. ¿Cómo le irán a pedir el voto a los pueblos indígenas si es que obtienen el registro? ¿Cómo hicieron las asambleas en los distritos que tienen mayormente presencia indígena? ¿Cómo van a dar la cara estos personajes impresentables con nuestros pueblos originarios? No mames, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es, a ver, güey, había el mundo, no mames, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Digo que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca. Algunas veces yo pasé por ahí por el INE como representante de partido o como consejero del Poder Legislativo. Y los consejeros priistas, porque ustedes saben que el Consejo General se componía de personas que representaban partidos, cosa que la Constitución prohíbe. Los partidos no votan en el Consejo General, están presentes sin voto. No, pero la verdad, siempre tenían votos, y la mayoría de los votos. ¿Por qué? Bueno, porque al nombrar a los consejeros, que era lo que estaban haciendo, pues poniendo a su gente. ¿Quién puso a Goldenberg? Que fue el primer supuestamente independiente, pues Cedillo lo mandó llamar a Los Pinos y le dijo lo que iba a hacer. Lo supimos entonces, y como no nos ha dado todavía el Alzheimer, lo seguimos sabiendo, lo que antes supimos. Pues sí, no podemos evitar 3 distritos que ganaba la oposición en el país, de los 300. Esa era la relación de fuerzas en la Cámara.
Y la oposición pues estaba de chile dulce y mantecada. Claro. Pues el gobierno era feliz. Lo bueno fue que las comparecencias de los miembros del gobierno se pasaban en directo en la televisión, proyección nacional y en vivo. Y que cada partido tenía 15 minutos al mes en un solo programa, que era mucho mejor que un montón de spots de 30 segundos o 20 que no saben ni qué quieren, porque el mensaje político no puede ser igual que el método para vender jabones. Son cosas muy distintas, ¿no? Tú puedes decir que el jabón embellece, compra esta marca. No importa que no te crea nadie, haz el intento. Pero en política, en la lucha política, entonces tienen que convocar a hacer juntos cosas, a hacer reformas a este país, a redistribuir el ingreso, a esto, al otro, a cobrar de estos impuestos y estos no, lo que sea. Todo lo que es la complejidad de la lucha social, propiamente dicha. 20, 30 segundos, ¿qué digo? Soy el mejor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El empobrecimiento del debate. En un país donde hay monopolios de la comunicación, de radio y televisión en manos de la derecha, de los conservadores, y que la gran prensa es de ellos. Hay que hacer un diario, Fisón. Pero ya urge, carajo. La izquierda necesita tener un diario poderoso, que en tiempo real, porque ahorita nada más seguimos colgados de las mañaneras, que son la bendición. Sin eso ya nos hubieran dado golpe de estado. Desde la época en que estaba Andrés. Es el inventor del... Ustedes saben que las mañaneras las inventó Andrés Manuel desde que era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Ya cuando era presidente ya se convirtió en un arma mucho más poderosa. Sí, que es una manera de gobernar en público. Es una manera de tomar decisiones ahí, de darlas a conocer. Ustedes saben que en este país, estas mañaneras, es el único lugar en el mundo. Ya he estado investigando y no encuentro otro lugar semejante en donde las conferencias de prensa del jefe de gobierno, el que pregunta a un reportero, un representante de un medio de comunicación, tiene réplica. Eso no existe en ninguna parte. Los que le daban el voto a la gente, los que hacían que los órganos del Estado fueran de elección. Ellos habían sido insurgentes. Y al final de cuentas llegaron a un arreglo sobre la base de la independencia. Ya llegado al acuerdo de la independencia, que se haga la independencia. Y luego seguirá la lucha. ¿Sí? Y así ocurrió. Todavía hay historiadores que platican esto como telenovela. O sea, hacen la historia como telenovela. Puras biografías. No se entiende qué papel juega cada personaje. La historia oficialista siempre fue en México así. Y entonces pero eran portavoces, cada quien de intereses sociales diferentes. Por eso Hidalgo lanza la consigna de la abolición de la esclavitud. Obviamente los esclavistas pues, no estaban en eso, ¿no? Pero los que tenían también la herencia de las encomiendas, etcétera, pues no están de acuerdo con eso. Bueno, Morelos tiene un programa social y un programa político. Por cierto, no sé si ustedes sepan que la prohibición del nepotismo está en la Constitución de Apatzingán, ¿eh? Se prohíbe ahí. La reelección del Ejecutivo y del Legislativo está en la Constitución de Apatzingán. Búsquenle ahí, van a encontrar. La elección de los jueces está en la Constitución de Apatzingán. Morelos es completamente vigente. El otro día pasaron en el 11 un programa de esas discusiones de Maciosare, no sé si lo han visto, y la discusión era la vigencia de Morelos. Morelos reivindica
la lucha en contra de la concentración del ingreso, de la acumulación de la riqueza, de la conversión del control de la riqueza como elemento del poder, decisorio del poder. Ese es el programa de la Cuarta T. Pues todo eso, nada más que muchísimos años antes. Por eso es vigente. Entonces, la lucha por la democracia era pues completamente más complicada que ahora. Tiene el primer escalón la lista de los derechos. Los derechos no son la democracia. Los derechos son la clave de la democracia. El movimiento del 68 fue un movimiento por las libertades democráticas. Según digo, ser el movimiento, no estoy inventando cosas. El lema de ese movimiento era libertades democráticas. LD, ese símbolo redondo que parecía una L panzona, una L panzona y una D también panzona. Ese símbolo quiere decir, era LD, libertades democráticas. Lo que se reivindicaba era lo que no había. No tenías derecho a hacer partidos. ¿Quieres un partido? Tienes que pedirle permiso al gobierno. Y las condiciones de tu registro, ya sabes cuáles son. Porque si no las cumples, te quito el registro. Porque el gobierno daba y quitaba registros. La lucha por esa libertad, la de proponer candidatos para ser votados, proponer candidatos, presentar candidatos, ser candidato, no era un derecho más que de los partidos que tenían la licencia gubernamental. Y ya. En el año 64, el Frente Electoral del Pueblo, que era pues una gran parte de la izquierda independiente del país, que había mucha izquierda que también era subsidiada por el gobierno, no, pero de la independiente, de la que luchaba, de manera sin estar sometida al gobierno, la que representaba una amenaza para los controles gubernamentales sobre los sindicatos, ejidos, escuelas, etcétera, universidades. Esa izquierda formó el Frente Electoral del Pueblo, solicitó, registró, se lo negaron y presentó candidatos sin registro. La decisión de la autoridad electoral, que era el gobierno, fue todos los votos que no sean por un partido, que sean en el círculo blanco, deben ser considerados en las actas como votos nulos, por no saberse quiénes son esas personas. Y entonces Ramón Danzos Palomino, que era un candidato, fue candidato a presidente, era un dirigente campesino muy importante de los años 50 y 60, de una izquierda independiente. Y había todos diputados, senadores, se presentó planilla completa del país. ¿Cuántos votos se obtuvieron? Nunca se ha sabido. Son los misterios de la democracia mexicana. Esto se repitió después en el 80, esto fue en el 64, cuando de la Madrid fue candidato, cuando López Portillo fue, candidato a presidente, fue candidato único. El PAN fracasó porque no se pusieron de acuerdo. La condición para tener candidato era obtener 2/3 partes de los votos en la convención. Nadie obtuvo los 2/3. No hubo candidato del PAN, que era el otro candidato siempre. Hay una derecha que esencialmente representaban intereses semejantes a los priistas, ¿no? No había una divergencia de fondo. Y la izquierda independiente lanzó a un hombre que
En conjunto se pasó como cerca de 15 años en la cárcel. Y en la última cárcel que tuvo fue de 10 años. Desde el año 59, 60, con motivo de la represión militar, por cierto, de una huelga del sindicato ferrocarrilero. Estaba en manos de la izquierda, ese sindicato. Era democrático, que se había democratizado. Charro, y un movimiento de base borró a los charros en el año 58. Entonces ya en el 60 el ejército aplastó la huelga ferrocarrilera, fueron 2,000 ferrocarrileros a la cárcel, nada más. Y ahí empezaron a... Porque no había derecho de huelga en este país. Es uno de los derechos. Y quedaron como 50, 60 los líderes. Uno de ellos, Valentín Campa. Fue candidato a presidente. Era el único otro candidato. No había. El candidato de opositor era sin registro, postulado por el Partido Comunista Mexicano y otros 2 partidos de izquierda que ya no siguieron existiendo porque hubo a partir de ahí un proceso de unidad. Se fueron agregando. Grupos de izquierda, ya saben cuál es la dinastía: el Partido Comunista, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano Socialista, el Partido de la Revolución Democrática, Morena. Y allí pues, había otros muchos partidos, ¿no? Algunos ya se nos olvidaron cómo se llamaban, pero eran partidos políticos. Lo que pasa es que en un tiempo, antes de que se conquistara el derecho a poder formar un partido y concurrir a las elecciones, pues existían, pero pues, con poca visibilidad, digamos, ¿no? Esa era la condición. ¿Qué representaban ese conjunto de partidos que no tenían derecho a presentar candidatos? Representaban los intereses de los obreros, de los campesinos. Reivindicaban las libertades para poder tomar parte legalmente de la lucha por el poder. ¿Entiendes? Cuando no hay derechos, no hay libertades políticas, a quienes se les niegue esa libertad no pueden tomar parte de la lucha por el poder. Como decreto constituido por los que detentan en ese momento el poder y que representan los intereses pues, de la clase en el poder, es decir, de los intereses sociales. Lo que en su campaña Andrés le llamaba la mafia del poder. Sí, pero no era solamente de políticos, era de los grandes oligarcas del país, ¿no? De los dueños de los monopolios. Por eso hablaba de la y se habla hoy día. Hay que seguir en eso, ¿no? De la separación del poder político. Es una proeza lograr eso. Del poder económico. O sea, hay que admitir que existe un poder económico, por favor. Son de los grandes defectos de las sociedades humanas actuales. Es una disparidad de capacidad de influir, es lo que pervierte a la democracia. Ahorita hablamos de eso, que es el tema de este. Pues sí. Así es. Bueno, esta es la introducción. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, la introducción ya la dio el fisgón, nos dio una repasada, ¿no? Porque todos tenemos alguna información relacionada con lo que él dijo. Pasamos por las escuelas, ¿no? Entonces, la lucha de esos intereses es lo que se cristaliza en la lucha por la democracia y la resistencia al desarrollo de la democracia que hay por quienes no necesitan de la democracia para influir en el poder, que son los que tienen la riqueza, el poder económico, el dinero. Ellos no lo requieren. Los que requerimos esas libertades y esos sistemas democráticos, pues somos los que no tenemos en nuestras manos la riqueza. Y queremos distribuir la riqueza nacional
de mejor manera, ¿no? Entonces, esta es la historia. Que en esencia es, siempre que veamos un personaje, Morelos, ¿qué representaba Morelos? ¿A quiénes? ¿A qué personas? A las castas, los mestizos. ¿A quién representaba Iturbide? Pues a los dueños de la tierra, a los criollos enriquecidos, el producto más alto de los 3 siglos de colonia eran ellos y el clero, que era inmensamente rico. Inmensamente rico. Entonces, vean esos 2 personajes. Y así podemos, a lo largo de la historia, ver a los personajes que encarnan intereses distintos. Y la lucha política es la lucha por el poder de quienes no son iguales, ni tienen los mismos intereses, sino de intereses contrarios, divergentes. Luego la forma de luchar por eso pues ya cambia según la situación, ¿no? Hidalgo no se puso a pensar mucho si se levantaba en armas o no se levantaba en armas. Ya tenía años pensándolo, ¿no? Y en el momento en que las cosas se dieron, se levantaron. México es la Nueva España. México no existía. México era la Ciudad de México. Eso era lo que se llamaba México. La Nueva España es, de todas las colonias españolas en América, donde surge el movimiento por la independencia más claramente emancipador y popular. ¿No? De todas las colonias españolas. Nosotros tenemos ahí un privilegio histórico muy interesante, una cualidad que no se observa en las demás colonias españolas de América. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.